El negocio editorial es, ante todo, eso, un negocio. Tal circunstancia no es ni buena ni mala, pero está ahí. Eso significa que el dinero manda. Y eso explica ciertas circunstancias que a simple vista podrían parecernos de lo más pintorescas. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos visto aparecer una cantidad bastante notable de libros de Manuel Chávez Nogales, sobre todo del título del cual vamos a hablar en este vídeo, A Sangre y Fuego. Podemos contar quizá más de 10 ediciones de A Sangre y Fuego en estos momentos en el mercado. Eso resultaría de lo más inexplicable o trataríamos a lo mejor de justificarlo hablando de una inesperada fiebre por este autor olvidado por el público general si es que alguna vez lo conoció, pero la realidad es muy sencilla. Es que ya han pasado 80 años desde su muerte, han caducado los derechos de autor, es posible publicarlos sin pagar nada a sus herederos y por tanto eso allana el camino a hacer multitud de ediciones del libro, de toda su obra en general, pero sobre todo de esta porque es una de las más afamadas y con razón. Y parece un buen momento para hablar de este título, A Sangre y Fuego, del que es un gran escritor al cual no se ha dado el lugar que se le merece, Manuel Chávez Nogales. Y vamos con el libro que nos ocupa, que como hemos dicho es A Sangre y Fuego. Aquí está, más o menos visible en la pantalla, una de las múltiples ediciones que han salido actualmente y desde luego es un título tremebundo y no lo es menos su subtítulo, Héroes, Bestias y Mártires de España. Pero bueno, es que el contenido hace honor al nombre, porque estamos ante un libro tremendo, tremendo en todas las acepciones del término. De entrada, por su contenido, porque es un libro escrito sobre la guerra civil por una persona que la sufrió tremendamente y es algo que al releer, pues de verdad te reencuentras con tu pasado, un pasado que además no ha muerto, porque ahora vivimos en una sociedad en la que ha rebrotado con fuerza el guerra civilismo, de momento, al menos afortunadamente, no con violencia física, o al menos esa es residual, pero además lo hace en un mundo envenenado por ese enfrentamiento civil entre ideologías encontradas. Es tremendo porque lo que cuenta es historias, pues, directamente enlazadas con su subtítulo. Por aquí vemos desfilar toda la brutalidad, el crimen, el sinsentido o consentido. Pero bueno, por ejemplo, impacta cómo los personajes una y otra vez, o muchos personajes, porque por aquí se retratan gentes de todas las cataduras, pero cómo se mata con la tranquilidad del que sencillamente hace algo rutinario, hace lo que tiene que hacer. Es una colección de cuentos escrita por un republicano convencido que no simpatizaba en absoluto, desde luego, no con los golpistas, no con los rebeldes nacionalistas que acabaría acaudillando el general Franco, ni tampoco con los movimientos revolucionarios que trataban igualmente de derribar la República a su manera, porque Chávez Nogales era un republicano convencido y por eso no tardó en huir de España en la certeza, supongo que muy cierta, a valga la redundancia, de que tarde o temprano sería asesinado por unos o por otros. En este libro, bueno, pues la verdad es que hay relatos, porque es un libro de relatos, por si no lo he dicho, conmovedores. Conmovedores también en todos los sentidos de la palabra porque le remueven a uno mucho. No voy a destripar, no voy a hacer spoilers, no son relatos, ninguno de ellos muy largo. De hecho, el libro se puede apreciar que no tiene una gran extensión. Pero bueno, me quedo, por ejemplo, por lo conmovedor con historias como Una lucecita en la noche, que creo recordar que es el tercero, si no me equivoco, en orden cronológico dentro de la antología.
Pero bueno, que merece leerlo para ver un pasado que no está enterrado del todo, como he dicho, pero sí que está muy falseado, ya muy mitificado por el uso espurio que se ha venido haciendo durante décadas por parte de facciones políticas por sus propios intereses. Aquí, y por eso merece la pena releerlo, en este libro tremendo, por lo que cuenta, vamos a encontrar nuestro pasado de verdad, en los ojos de alguien que era, como he dicho, un republicano convencido y que veía con horror, y así lo dice en sus páginas y es muy llamativo, que triunfase quien triunfase en esa contienda civil, iba a convertirse en tirano y en opresor de la totalidad de sus conciudadanos. Y tenía razón. Pero he dicho que estábamos ante una obra tremenda en más de un sentido, y no era hablar por hablar. Es que este libro, A Sangre y Fuego, es, desde luego, un testimonio tremendo sobre una época ensangrentada, sobre una sociedad abismada a la lucha contra sus propios miembros, unos contra otros. Un testimonio, como he dicho, muy valioso y sin duda incómodo para más de un fabulador de uno y otro signo que trata de imponernos un relato ficticio, una ficción sobre una época de nuestra historia. Pero al margen de todo eso, es que este libro, pese a su pequeño tamaño, es una obra monumental, un hito por derecho propio de la literatura española contemporánea. De verdad que Chávez Nogales es un escritor tremendo y este libro es tremendo. Tiene una narrativa magistral, una prosa certera que hace que cada cuento, por supuesto, los hay mejores y los hay peores, pero comparativamente, porque en conjunto estos relatos son de una grandeza tremenda. Tiene algo que no es tan fácil de encontrar. Y cuando he dicho narrativa magistral, tampoco estaba exagerando. Cambia el ritmo con una facilidad, con una soltura y con una habilidad que es muy difícil de encontrar y que para un escritor es toda una lección. Por eso merece releer A Sangre y Fuego, por diferentes motivos, porque estamos ante una gran obra literaria y porque somos miembros de una sociedad que debiera asomarse a su pasado, al pasado de verdad, relatado por gente ecuánime, que no equidistante. Eso desde luego, porque si algo fue Chávez Nogales toda su vida fue alguien muy comprometido políticamente y bien caro que lo pagó. Pero por esas razones creo que nos merece la pena releer A Sangre y Fuego, que como he dicho, hace también honor a su subtítulo porque por sus páginas vamos a ver desfilar toda una playa de, en efecto, héroes, bestias y mártires de la historia contemporánea de España. Y más allá del libro A Sangre y Fuego, merece releer a Chávez Nogales, ahora que se han cumplido los 80 años de su muerte, porque es un gran escritor y porque la historia de España, le expulsó de ese canon en el que tenía derecho a estar como uno de los grandes de nuestra literatura contemporánea. Vamos a decir que, por supuesto, obviado completamente por el régimen franquista y por lo que parece sin demasiado entusiasmo por parte de los creadores de la ficción de la Segunda República Beatífica, pues ha quedado ahí como en una esquina, tampoco oculto del todo, pero sí como en un segundo plano. De hecho, en mi antiguo barrio, en el que ya no vivo, Hortaleza de Madrid, Manuel Chávez Nogales tiene una calle. Mi barrio es
con mucho orgullo de lo que podríamos decir el extrarradio. Ya limita con otros municipios como Alcobendas, pero me apostaría a que la mayor parte de la gente que transita o incluso reside en esa calle no sabe quién es este grande, quién fue este grande de la literatura, que, como he dicho, no tuvo mucha suerte en la vida. Huyó de España, como también he dicho, sin duda porque acabaría asesinado por uno u otro bando, dadas sus convicciones de verdad republicanas, que no tenían nada que ver ni con el franquismo, vamos, con los nacionalistas, con ese bando conservador, nacionalista que formaba uno de los contendientes, ni tampoco con los movimientos revolucionarios de socialistas, comunistas o anarquistas. Y, bueno, se refugió en Francia, donde tuvo que vivir la invasión de los nazis. Por eso he dicho que no tuvo mucha suerte. Volvió a huir, logró escapar de nuevo, esta vez a Inglaterra, a Londres, pero allí acabó muriendo a causa de una peritonitis cuando aún no había cumplido los 50 años. Nos dejó una serie de obras muy estimables, ahora disponibles, que yo invito a releer en el sentido amplio. Si no las hemos leído, como miembros de esta sociedad, como miembros de la sociedad española ya del siglo XXI, de este, bueno, primer cuarto del siglo que ya se acaba para dar paso al segundo, conviene visitar lo que es nuestra memoria y releyendo en ese sentido a Chávez Nogales, a nuestra manera, le devolvemos un poco a ese sitio que se ganó por sus dotes como escritor, pero al cual el curso de la historia le negó en buena manera.